pero se lo acaba de llevar ahorita, se lo llevaron a Estados Unidos porque lo nombraron ya director general para México y América Latina y América del Norte, imagínate la empresa. Es un chico que se van a ir de espaldas porque también es joven. Él es doctor ya en economía, imagínense ya el cargo y el puesto que tiene. Y va a venir a hablarnos precisamente sobre economía de la salud. Y va a hablar sobre estas tres enfermedades que yo les comenté y el impacto que tiene en México. Entonces, él me dijo, Enrique, a través de Leida me dijo, Enrique, yo encantado de ir con tu grupo, me va a dar mucho gusto estar con ellos. La cuestión es que mi empresa me hace firmar contratos de confidencialidad y tengo prohibido manejar Twitter, manejar Facebook, pero yo creo que sí me van a permitir dar una clase para la UNAM. Y le dije, no, pues si necesitas que yo te haga la invitación, te la formule desde Cámara de Diputados, te la formule como académico de la UNAM, pues te las formulo. Y me dijo, mira, voy a plantearlo yo a mi empresa, yo espero no tener problemas, pues porque no voy a hablar nada de la empresa, sino voy a hablar yo de información sobre economía de la salud. Entonces, si esto es así, los próximos días tendríamos un invitado de lujo a hablar de estos temas, aparte de la clase que yo les quiero dar sobre alimentación, ¿no? Que esa es la otra cuestión que ya les estoy preparando, jóvenes. Bueno, ese es un punto. Entonces, ¿ya tomaron todos nota entonces? Ok. La segunda cuestión es sobre los conceptos. Apenas ayer me hicieron llegar los conceptos, los revisé ayer mismo en la noche, ya acabé en la madrugada de revisarlos, de integrarlos, pero me doy cuenta que algunos colegas bajaron los términos, además del libro, los buscaron en internet. El problema es que si yo meto términos de internet, ¿qué creen que va a pasar con esos términos? Pues que evidentemente no van a coincidir con la bibliografía que yo les pasé. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita ya es eliminar esos conceptos y los estoy homologando para meter todos en la bibliografía del libro, para que ustedes tengan como fuente también los libros. Pero en estricto sentido, lo que yo les pediría es que evidentemente se aboquen, se enfoquen, se dediquen a estudiar los conceptos. Como hubo un retraso por parte de los equipos para entregarme los trabajos, todavía Miguel Ángel ayer me mandó el último trabajo. La nota es que evidentemente ya tendríamos, ¿cuándo es el examen? ¿Ustedes recuerdan cuándo es el examen? Mira cómo estamos hoy. A ver, chequen su plataforma para que vean cuándo es su tercer examen y vean qué fecha tenemos hoy. Para que vean el amor que me tienen, ¿eh? Y ustedes me dicen, no, Enrique, eres el único, como tú no hay otro, ¿no? Yo sin ti me muero, y vean, nomás no saben ni qué fecha van a tener examen, no es verdad. Yo, ¿cómo juego con mis sentimientos? Nomás me engañan, nomás nos ven morenitos y luego abusan de nosotros, caray. ¿Es el 17 de noviembre? Exacto, querido Miguel. El 17, ¿ya cómo estamos ahorita? A 10. A ver, la neta, sí, como ustedes dicen, hablando en plata, como dicen los jóvenes. Si ustedes fueran yo, ¿qué harían? Por ya manchados de que no entregaron a tiempo, ¿qué harían? ¿Aplicarían el examen o qué harían? Dirán, estos viejos hijos que no me entregaron la tarea y tenían el examen, sabían que era el 17 y no entregaron la tarea a tiempo. ¿Voy a aplicarles el examen ahora de puro coraje, pura revancha o qué harían? ¿O lo tomarían con calma? Sí, la verdad, sinceramente. Exentaría a mis alumnos. María con calma. Oye, ese abusivo. No, les daría chance a mis alumnos. Sobre todo a los que entregamos a tiempo. Nos exenta. Oigan, pero este es un grupo y la responsabilidad es colectiva, oiga. Ah, bueno, entonces a todos nos exenta. O a todos los repruebo. No, eso no. ¿Eso no? Nada más exentar. Dice Michelle que eso no. Mejor todos con 10. O sea, premiarían la flojera, el retraso con 10. Probablemente. Probablemente. Fíjate nomás que es sí mismo. ¿Y ven por qué soy alcohólico?
Y luego me dice Enrique, pero ¿por qué no manejas el alcohol? Pues ¿cómo lo voy a manejar con tanta ansiedad, con tanta inquietud, con tanta preocupación, con tanta decepción, caray? ¿Qué harían entonces? Shalom, ¿qué harías? Abril, ¿qué harías? Angelita, ¿qué harías? Michelle, ¿qué harías? Los exentaría, profe, definitivamente. Híjole, otro cínico. No, creo que me equivoqué con Shalom. La neta, este no es de los míos. Michelle, ¿qué harías tú? No lo sé. Angelita, ¿qué harías? Pues como ya dijeron lo de extender, pues sí, yo no sé, hacer el examen el día que usted puso. No sé. Es una pregunta, una respuesta difícil, sí. Ya ven que tenemos todo programado y las tareas se las dejé súper a tiempo para que me las entregaran. Ay, pero mis alumnos, los días de muertos, las pachangas, los fines de semana, el novio, la novia. No, es que ese día el de mates, digo, el de contabilidad nos dejó un trabajo el lunes en la noche para el miércoles en la mañana y sí era bastante. Y que pague el de economía, pues el Enrique es barco, ¿no? Como nos adora el Enrique, pues se aguanta todo. Cálmate, Iván, yo nomás te da risa, Iván. Les voy a decir lo que decidí, colegas. Vamos a hacer lo siguiente, y ya estoy hablando absolutamente con toda formalidad. Estoy sustituyendo los términos que nos mandaron por internet para que no haya confusión en las fuentes, que para mí es muy importante, ya se los he dicho que es fundamental las fuentes donde ustedes tienen que estudiar, y como dimos los libros, pues evidentemente es básico que ustedes tomen las fuentes de los libros. Y la otra alternativa que hice fue, vamos a posponer una semana más el examen, ¿les parece bien? Para que tengan una semana más para estudiar todos. No dudo, por supuesto, que les va a ir muy bien en calificaciones, porque es un grupo que se aplica, es un grupo que responde, pero tampoco quisiera que por unos cuantos paguemos todos, y hay que tener siempre un equilibrio en la vida, ¿no? Entonces, y tampoco pretendo yo evidenciar a nadie, porque no es correcto nunca estigmatizar ni evidenciar a nadie. Si algo les he enseñado y algo he tratado de mostrarles siempre es el respeto hacia los demás, porque el respeto hacia los demás es el respeto hacia uno mismo. Entonces, evidentemente lo que he tratado de hacer ahorita es completar todos los términos. Yo espero terminarlos hoy en la noche, ya para mañana temprano, porque tengo mañana varias reuniones desde muy temprano. Ya tenerlos y en el transcurso del día se los envío. De esa manera ya tendríamos todos los conceptos, lo que ustedes puedan ya ahora sí. Dame un minuto, José Mario, te doy la palabra en cuanto termine inmediatamente. Entonces, ya con esto, pues evidentemente podríamos ya tener todos los términos y comenzar a estudiar, y pospondríamos una semana el examen. ¿Les parece bien? Para que todo el mundo pueda estar con toda la información disponible, con todos los términos ya completos, con las definiciones exactas, y ya empiecen a memorizarlos. Yo espero que este ejercicio de memorización tiene dos propósitos. El primero es que yo se los dije que había términos en economía que ustedes tienen que aprenderlos de memoria, porque ya los van a ustedes utilizar como contadores, como futuros profesionistas, que ya los veo a todos como jóvenes muy destacados en sus carreras, muy aplicados. Y la siguiente cuestión, por supuesto, es que tengamos la información ya muy concisa de los términos de la materia. De esa manera, entonces, pues ya tendríamos todo listo para el tercer examen. Y como les comenté, pues yo espero ya precisamente el próximo lunes. Yo quería tenerlo estos días, pero me he atrasado un poco haciendo estas revisiones. Ya tenerles el avance de calificación. ¿Cuál sería su proyección de calificación? ¿Cómo irían conmigo en esta materia? Y entonces pondríamos las asistencias, los trabajos, sus calificaciones en las exposiciones, todo para que ustedes puedan verlo y puedan ver todo con toda transparencia. ¿Les parece bien, colegas? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Ninguna. José Mario, adelante. Antes de continuar, por favor, me pediste la palabra. Adelante. Sí, yo es una duda. Entonces, el examen sería dentro de 15 días, en lunes, igual. O sea, Ajá, sí, porque lo vamos a posponer efectivamente. nomás era eso.
Sí, sí, exactamente, ¿no? Gracias. Si va a ser el 17, ¿cuándo lo tenemos proyectado? El 17, ¿no? ¿Quedaría el 24 miércoles o el lunes? Entonces, no tome nota, quedaría el próximo miércoles 24. Ahora, el día del puente del 20, por favor, no se vayan a agarrar los ponches y dejen de estudiar, jóvenes. Dejen los ponches una semana a descansar y los ponches con su piquetito de alcohol y ahora sí, háganle caso un poquito de economía. Quiéranme tantito, caray. ¿Les parece bien? Y entonces ya quedaría el examen para el próximo miércoles 24 de noviembre. Y el examen es, como lo comentamos, crucigramas, ¿de acuerdo? Yo les pongo los conceptos y ustedes me dicen la palabra y ya me los van acomodando. ¿Les parece bien? Que es como quedamos. Y esa sería la idea del examen, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Preguntas, comentarios? Ningunas. Muy bien, continuamos con la clase y quiero dedicarle nada más unos cuantos minutos. El día de ayer les mandé 2 documentos, bueno, se los mandé hoy muy temprano a Miguel Ángel y le agradezco a Miguel que siempre sea tan atento y tan paciente, porque o muy temprano, como a la 1 o 2 de la mañana le mando información, o a las 6 de la mañana siempre le mando información y de manera muy atingente y amable me dice siempre que se las mando, como si tampoco durmiera mi querido Miguel Ángel, siempre está atento a lo que le envío y lo cual te agradecemos todos, Miguel, que sea tan aplicado en la tarea y en la encomienda de jefe de grupo. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues les mandé dos archivos. Uno es el discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU, y el otro es ya la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación y los recortes que se hicieron al presupuesto. Y poner en contexto ambos documentos. ¿Por qué es tan importante el presupuesto, colegas? Porque como se los he dicho, y ahorita quiero hablar sobre él, pues es uno de los instrumentos, quitémosle la parte del gobierno que sea. Lo que ustedes tienen que ver siempre es pensar técnicamente. Y la realidad ustedes siempre la tienen que ver por encima de los sentimientos, por encima de los afectos, por encima de las preferencias. Ustedes siempre tienen que ser muy objetivos y no pueden, por eso es que yo les decía y se los he comentado siempre, el manejo de las emociones es un elemento indispensable en sus vidas. No pueden empezar de manera emotiva, enojados, contentos, tristes, alegres, sino ser lo más centrado que ustedes puedan para analizar, para discernir, para opinar, para hablar. Y si ustedes efectivamente en un momento dado de sus vidas tienen una decisión importante y están enojados, están tristes, están molestos, no decidan, no hablen, no opinen, dense su tiempo. Porque siempre esas decisiones tienen repercusiones. Y nunca se les olvide lo que les voy a decir ahorita. Una palabra, cuando uno lo dice enojado, cuando uno lo dice vociferando, cuando uno lo dice con rencor, cuando uno lo dice con coraje, es como una bala. Una palabra que sale jamás va a regresar a su lugar. Ya salió y ya hizo daño. Entonces lo mejor es no pronunciar. Y el corazón, haga de cuenta que es una hoja de papel. ¿Qué pasa con una hoja de papel cuando ustedes la comprimen, la ponen en sus 2 manos y la hacen bolita y después la quieren estirar? ¿Qué pasa con la hoja? ¿Queda estirada? No, queda Ya no. doblado. Ya no regresa a su forma original. Siempre va a estar arrugadita. Ya no regresa a su forma original. Entonces, cuando ustedes profieren, cuando ustedes dicen, cuando ustedes gritan un insulto, un reproche, cuando ustedes hacen un señalamiento con ironía, con coraje, mordaz, brutal, es como un rayo homicida. Jamás va a dejar esa hoja de papel estirada. Y muchas veces, jóvenes,
las palabras hieren más que los golpes. Entonces, evidentemente, lo que se trata es que cuidemos todos precisamente esto. ¿Y por qué hago este comentario? Porque ustedes ya están siendo gente adulta, gente madura. Ya están siendo gente educada, que tienen otra racionalidad, otra forma de procesar la información, de entenderla. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes lean, analicen a uno o a otro personaje, no lo hagan desde una posición de que están enojados, están o no de acuerdo con él. Tienen que hacerlo desde una perspectiva de racionalidad, de entendimiento, de conocimiento. De evaluar si efectivamente tiene razón o no en base a su función, a su papel, a su responsabilidad. Es lo que ustedes tienen que hacer. Y en ese sentido es que yo les mandé precisamente ambos documentos para que ustedes puedan evaluarlo desde una perspectiva técnica, que ese es el papel. No pretendo yo aquí denostar ni criticar a nadie. Siempre me he enfrentado a las situaciones y a los distintos presidentes que me ha tocado vivir jóvenes desde una perspectiva crítica, de conocimiento, evidentemente lo más institucional posible, pues, para poderlos evaluar, y es algo que yo les pediría que ustedes también hicieran. Y vamos entonces a comenzar. El presupuesto de egresos de la Federación, como se los dije, es el principal instrumento de política económica. ¿Cuál es la importancia de este presupuesto, colega? Es el presupuesto más alto en la historia de México. Se aprobaron más de 7 billones de pesos mexicanos para este presupuesto. 7 billones, jóvenes. Imagínense la cantidad descomunal. Y un dato adicional al respecto. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanta preocupación en la reforma eléctrica? Que prospere la reforma eléctrica como la planteó el gobierno federal. ¿Por qué sienten ellos que efectivamente afectarían mucho las inversiones y sobre todo aquellos inversionistas que invirtieron? ¿Alguien sabe cuánto es la inversión en monto de Estados Unidos en el sector eléctrico en nuestro país? ¿A cuánto asciende la inversión de empresas extranjeras en nuestro país en el sector eléctrico? $1 billón. Y el director general de la Comisión Federal de Electricidad dijo que si el Congreso no aprobaba la reforma, el presidente iba a expropiar, iba a hacer uso de expropiación de todas las inversiones y todas las empresas privadas para que pasaran a manos del gobierno federal. Imagínate una declaración de ese tipo haciéndola para tu socio comercial. Entonces, cuando yo les decía en las clases anteriores que un elemento fundamental es la confianza en la inversión, porque es por lo que ustedes invierten, porque tienen confianza en que les va a ir mejor, porque van a tener mayor rendimiento. Nadie trabaja por alma caritativa y la empresa no es una empresa de institución caritativa, es una empresa que efectivamente lo que busca es una utilidad a partir de una racionalidad ética, de una responsabilidad social, y es algo que tenemos que asumir todos. Y si no es así, el Estado tiene que castigar a estas empresas. Por eso debemos tener un gobierno con gente preparada, con gente educada, con gente que técnicamente sepa cada quien su oficio para saber cuándo alguien está evadiendo la ley, tener que sancionarlo y aplicarle la ley. En ese sentido, entonces, imagínense que, como lo declaró el director general de la Comisión Federal de Electricidad, hace mes y medio en la Cámara de Senadores, que si no aprobaban la reforma eléctrica, el presidente iba a expropiar las empresas que habían invertido. Se habla de amenaza de $1 billón. ¿Cómo sentirían los otros países? ¿Cómo ven los otros países todo esto? ¿Cómo verían nosotros? ¿Cómo lo están viendo los otros inversionistas? Y sobre todo, pues porque estamos en una economía de mercado y quien hace funcionar a la economía de mercado son las empresas precisamente. Ese es lo delicado de este asunto. Que lo que nosotros atacaríamos aquí, pues es uno de los agentes de la economía más importantes, pues que efectivamente son las empresas. Por tanto, entonces, regresamos al punto. El presupuesto de egresos para este año es el más alto en la historia de este país.
se le aprobó a este presidente el presupuesto más alto, por encima de 7 billones de pesos mexicanos. ¿Qué fue lo que se reasignó? Lo que ustedes leyeron y lo que vieron cómo se hizo. Evidentemente, pues aquí el presidente, aprovechando la mayoría del Congreso, pues pudo reasignar el presupuesto como se los presenté, y esto lo vamos a analizar en un momento más adelante. De manera tal que lo que me interesa mucho es que veamos cómo es que este presupuesto y en qué áreas fue donde quedaron asignados, y les voy a presentar la próxima clase un resumen de las asignaciones más importantes. ¿Cuánto es para educación? ¿Cuánto es para ciencia y tecnología, que es la parte más relevante? ¿Cuánto es para medio ambiente? ¿Y cuánto es para los programas prioritarios que el presidente considera prioritario? Para que ustedes tengan un balance a partir de una perspectiva muy clara de dónde están las prioridades del Ejecutivo Federal, y que técnicamente ustedes puedan considerarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La segunda cuestión es, ¿quién pudo leer el informe que rindió, el discurso que rindió el presidente ante Naciones Unidas? ¿Alguien lo pudo leer? Levanten la mano, por favor. Carla, Abril, Vivianita, Jimena, ok, Arturo. ¿Les parece bien que escuchemos 3 comentarios de hombres y 3 comentarios de mujeres? Si quieren, comenzamos, por supuesto, con Carlita. No bajen su mano, déjenla prendida en la pantalla, por favor, para poder tomar nota de los jóvenes que van a participar. Muy bien, Carla. ¿Cuántas partes tuvo el discurso? ¿De qué habló el presidente? ¿Qué fue lo que propuso? ¿Cuál fue el tema? ¿Me puedes comentar cuál es tu opinión? Y bueno, no recuerdo exactamente cuántas partes tiene, sí me lo leí todo, pero lo leí como todo de corrido, entonces no vi bien cuántas partes tiene, pero en general habla sobre la corrupción, ¿no? Que es básicamente a lo que él va a hablar, que no va a hablar de otros temas, sino que de la corrupción y de cómo esto no solamente afecta a México, sino a todos los países en general. También habla de lo que me pareció muy interesante de esto es precisamente algo que me llamó la atención por el video que vimos hace poco, porque también era muy relacionado, ¿no? Sobre atacar ciertas cosas desde su lugar de origen, que él también lo comentó. Y también comentaba sobre un programa que está haciendo, por así decirlo, que quieren que se apruebe para que pues las personas, sobre todo de inmigración, puedan quedarse como en su lugar de origen y que no tengan que ir a otro lugar, sino que sea opcional y no porque se vean obligados por las diferentes situaciones que presentan. Ok, muy bien. ¿Y qué opinas tú? ¿Cómo sientes ese discurso? ¿Lo sientes congruente? ¿Lo sientes apegado a la realidad? ¿Lo sientes no apegado a la realidad? ¿Cuál es tu opinión? Y lo vemos de manera general, tal vez en lo de inmigración, estoy un poco de acuerdo. Sin embargo, el enfocarse simplemente en la corrupción, que es solamente la corrupción el problema, es mentira. Porque como lo hemos visto con las lecturas, con lo que se ha comentado en clase y con lo que obviamente como persona individual yo analizo, el problema no solamente es la corrupción, sino hay muchas cosas que también influyen, y hablar solo del tema de corrupción y que quitando la corrupción ya es todo, no lo veo muy apegado a la realidad, porque hay muchas otras cosas que influyen y que importan, yo digo que casi a la par de la corrupción. ¿Tú crees que en este gobierno se ha combatido la corrupción? ¿Se ha acabado la corrupción? No lo creo, francamente no. Okay. Porque, por ejemplo, hemos visto en algunas
yo he visto muchos cambios dentro de el gabinete, dentro de los altos mandos, pero a veces no sé qué tan buenos esos cambios hayan sido. Y a veces siento que son no por la persona que está al frente tenga las capacidades, sino porque es como una pieza elemental dentro de lo que él quiere hacer. No es algo que en realidad aporte. Es lo que yo pienso como persona individual. También siento que el hablar de esta corrupción tampoco es muy congruente, porque hemos visto también en muchas ocasiones que se hablan de la falta de medicamentos, por ejemplo, sobre todo para niños con cáncer, y que el gobierno incluso les ha llamado que son adversarios, que están en contra del gobierno y que sus comentarios no van con la realidad. Sin embargo, también como persona dentro de la sociedad, uno piensa cómo padres con niños con cáncer van a tener el tiempo, las ganas para ir a manifestarse si ellos tienen los medicamentos. Entonces, que se diga que se tienen las cosas y no sea cierto, creo que también es parte de la corrupción. Ok, muy bien, gracias, Carla. Continuamos con Arturo Galicia. ¿Pudiste ver, pudiste segmentar cuántas fueron las partes importantes del discurso del presidente? ¿Qué temas tocó, Arturo? Bueno, es que yo no lo leí, pero lo escuché durante el trabajo y se me quedaron algunas partes. Después lo leí, pero ya fue como que más de rápido. Ok, ¿cuál es tu opinión, estimado Arturo? Creo que en algunas partes creo que atacó a algunas personas que estaban en la reunión o hacia la misma Organización de las Naciones Unidas. Creo que en algunas partes veo que la atacó y habló sobre algunos temas delicados que podrían generar algún conflicto entre los participantes, entre las naciones que participan en esa organización. Ok, y oye, de lo que habló, ¿lo sientes congruente? ¿Sientes que esto abona a que el país avance, a que el país se desarrolle? ¿Cuál es tu opinión? Creo que hay algunos puntos buenos. ¿Cómo cuáles, pero, Arturo? por ejemplo, creo que el más importante o algo congruente fue el de la migración. Creo que ese es un buen punto y que de verdad se tiene que tratar, pero se tienen que buscar como más apoyos de los mismos países de origen de los migrantes y hacia dónde van, y no tanto de toda la Organización de las Naciones Unidas, sino que se tenga que generar en esos mismos países las oportunidades y también crear no sé, algún tipo más de organismo que pueda organizar esas salidas de los países. Ok, muy bien. Gracias, Arturo. Abril, tu opinión y si pudiste ubicar las partes del discurso. Bueno, como ya lo comentaba Carlita, él hace mucho énfasis en la corrupción, pero lo habla desde una postura, pues, de nivel presidencial, porque realmente él no sabe lo que realmente es la corrupción, porque siento que él está en una burbuja y no ha experimentado en carne propia lo que en realidad es. Y creo que el presidente quiere resolver problemas más grandes de los que él podría resolver. O sea, me refiero a que ¿cómo decirlo? Su concepto de corrupción es más global que nacional. Porque
a pesar de que él dice que la corrupción ha bajado en el país, yo siento que no. Y a pesar de todo, siento que no nada más es la corrupción, como decía Carlita, son otros factores y que debería de darles más importancia, como los feminicidios, que no hay apoyo para los, ¿cómo decirlo? Para los pueblos que no tienen recursos para comer, o sea, cosas más significativas empezando desde su país, luego para ayudar a otros países como lo son Venezuela, como lo son Guatemala, con lo de su proyecto del sembradío de árboles. Y ya, creo que sería todo. Ok, muy bien. Faltan algunos puntos que se tocaron, pero vamos escuchando, a ver si los tocan sus compañeros. Iván, adelante, por favor. Sí, Enrique. Bueno, yo tampoco puedo identificar así como los fragmentos, también lo leí de corrido. Sí, tocó muchísimo el tema de la corrupción, que concuerdo con mis compañeros, no creo que sea el único problema que existe no solo en México, sino en todo el mundo. Creo que en todos lados existe la corrupción, o en cualquier forma que exista de corrupción. También recuerdo que habló sobre un plan, sí, un plan que hizo la ONU, COVAX, si no me equivoco, sonaba así, y que fracasó, que era para la asignación de vacunas o algo así, entendí yo, y que fracasó, también mencionó ese punto. También habló de un plan para la vida digna de las personas, eran millones de personas, como 500 o 700, algo así. Y también algo que dijo era que quería que este proyecto se financiara con el dinero de las personas más ricas del planeta, y también con aportaciones voluntarias y aportes del mercado mundial. Es lo único que recuerdo. Ese es el otro tema, justo ese es el otro tema, precisamente. Y qué bueno que lo mencionas, Iván. Sí, adelante, te escuchamos. Al final hago una recapitulación. Sí, pero ese es el otro tema, efectivamente. Más o menos recuerdo eso. Y mi postura es que siento que los temas que trató no son como los más relevantes. Siento que hay más temas que pudo haber tocado, además de que siento que las soluciones que él da en esta conferencia con la ONU, no es conferencia, bueno, se sintió como, no sé, como el que hizo las cosas bien o que está haciendo un trabajo excelente, y creo desde mi persona como mexicano que no estamos avanzando tanto como él lo menciona. Y pues ya, es lo que yo pienso. Ok, Iván, muy bien, muchas gracias. Muy valiosa tu opinión. Viviana, adelante, por favor. Gracias, profe. Bueno, pues lo que yo leí, lo que entendí y de lo que me acuerdo también es muy similar, de que él hablaba mucho de la corrupción y decía que la corrupción era el principal problema en todo el mundo. Y yo sentía, bueno, más bien de lo que leí, él decía que los ricos, por así decirlo, tenían toda la culpa, porque, bueno, no toda la culpa, pero él hablaba de que en los últimos años, bueno, no lo decía así exactamente, pero que en los últimos años los ricos se habían enriquecido más y los pobres pues se habían hecho más pobres. Y entonces que los ricos estaban, o sea que todo el dinero, que hay mucho dinero tal vez en el mundo, pero ese dinero se está concentrando en muy pocas manos. Entonces eso es lo que impide a los países que se desarrollen. Y después, pues ya cuando daba sus propuestas, comentaba sobre, bueno, que una de las cosas para minimizar el riesgo de los ciudadanos era incluir a los jóvenes a trabajo y, por ejemplo, que acabar con el desempleo y favorecer la incorporación del estudio, que las personas fueran más cultas y también evitar la desintegración familiar. Entonces, pues esto es de lo que hablaba como
una solución, pero en sí él le echaba la culpa, bueno, lo que yo entendí es que le echaba la culpa de toda la corrupción, y pues como ya decían mis compañeros, la corrupción no lo es todo, y pues hasta él mismo lo termina diciendo, que parte del problema pues es que no hay estudio y que hay mucha violencia en el mundo intrafamiliar y así, entonces eso deriva a más problemas. Entonces, pues eso es lo que yo entendí, mi postura es esa de que es la misma porque, como dicen mis compañeros, ese no es el único problema en el mundo. Hay más temas y hay más cosas que podría mejorar y más cosas que podría proponer y que él solamente se está centrando en que los ricos tienen la culpa y que los pobres podrían ser ayudados por los ricos, pero no pone más solución más que esa, que los ricos den su dinero, pero tampoco lo explica muy bien. Eso es lo que yo sentí. Muy bien, Viviana, muy buen análisis. Muchas gracias, excelente. Diego Reguín, adelante, por favor. Diego, Sí, profe. adelante, por favor. Te escuchamos, Diego. Profe. Sí, te escuchamos. Sí, ya. Sí, ya estás al aire, te escuchamos muy bien. Sí, perdón. Sí, igual siento que los temas más importantes, bueno, en el que hizo mucho énfasis fue en el de la corrupción. Y creo que el presidente, sí toma en cuenta, o sea, quiere solucionar la pobreza, pero él cree que el obstáculo para todo es la corrupción. Y no sé si, no soy un experto en estos temas, obviamente, pero pues creo que los expertos podrían generar otras vías, para generar, más ingresos y no solamente echarle la culpa a la corrupción. Otro punto importante, me pareció interesante eso de que donaran, las personas más ricas, empresas más ricas, dinero para que se juntara un capital de, creo que era 1 millón de pesos, dólares, no me acuerdo, eran dólares, sí, de forma anual para así que tuvieran mayor aportación, bueno, que se lograra juntar una gran aportación que tuviera buenos fines. Ok. Muy bien. ¿Y tu opinión cuál es, querido Diego? Pues mi opinión sería que sí, la corrupción sí es un tema muy importante y que sí se debe atacar, pero que no se debe centrar solamente en eso. Podrían, como ya dije, no soy experto, pero creo que podría generarse otras cosas, otros métodos para solucionar la pobreza de los países. Bueno, de México principalmente, que sí está muy mal en ciertos aspectos. Claro, destacar un tema. Todos ustedes me dicen, Enrique, yo no soy experto, no conozco lo que yo escuché. Y evidentemente, pues aquí estamos precisamente para aprender, para conocer. Venimos aquí a eso precisamente para ir detectando cuáles son los puntos cruciales y vamos a ir analizando ahorita por partes todo esto, pero se trata por lo menos de poder ubicar, destacar los rasgos más importantes de este discurso. ¿Y por qué? Porque es nuestro presidente. Es quien lleva los riendas de esta nación. Es el que de él depende el progreso de todos los millones de vidas de este país. Y a mí me interesa mucho que, por supuesto, podamos discernir lo que él propone y que lo hace de viva voz. Y que no sean, es que yo escuché, yo vi, no, lo que él dijo y que ustedes lo tomen de manera directa, que ustedes puedan analizarlo de forma directa. Ese justo es el propósito. Muchas gracias, Diego. Jimenita Crispín, adelante, por favor, con tu intervención. Jimena, ¿estás por ahí? Parece que Jimena ya no está. Sí, bueno, ¿no me escuchan? Sí, ya, ella te escuchamos. Ya. Sí, Jimena, adelante. Lo que yo recuerdo, aparte de todo lo de la corrupción, es que ellos proponían, bueno, el presidente proponía la solución de
de acabar con el desempleo y incorporar a los jóvenes al trabajo y a que estudien. Se te fue la voz, Jimenita, no te escuchamos. Seguramente tienes problemas de conexión, Jime. A evitar la desintegración familiar. Jime, no te estamos escuchando. Bueno, ¿ya? Fíjate que no te escuchamos, se te fue la voz hace unos 2 minutos, 1 minuto y no te escuchamos tu intervención. ¿Tienes tu cámara apagada o prendida? Si quieres apaga la cámara, que la tienes apagada, ¿no? Veo. Sí, ya la apagué justo para que no se me trabara, no sé si me escuchan. Ahí ya te escuchamos, ahí ya. Adelante, Jimena. Bueno, también se mencionaba una meta de ingresos que iban a donar un billón, me parece, a los, ¿cómo se llama? A la... Híjole, se nos fue otra vez la voz de Jimenita. En lo que regresa Jimena, Marco, por favor, adelante, Marco Baena. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Marco, adelante. Bueno, lo que más me llamó a mí atención de la lectura y del discurso que hizo es el punto del plan que presentó, del que ya había comentado Iván, el plan que se llama de fraternidad y bienestar. Es el plan que sí es un plan que propuso él para sacar de la pobreza a más de 700 millones de personas. Bueno, con respecto a mi opinión sobre este plan, es que son un poco de película, se podría decir, sacar de la pobreza a más de 700 millones de personas. Cuando México, un país de 127 millones de personas, porque investigué resultados de la Coneval, en el segundo trimestre del 2021, la pobreza aumentó en 3.8 millones. Entonces, solucionar el problema de pobreza de más de 700 millones de personas cuando en México van aumentando cada trimestre es un poco complicado, a mi parecer. Él toma en cuenta que la corrupción es el problema más grande con el impedimento, y como lo han comentado algunos compañeros, no es el único. Hay diversos problemas que se tienen que manejar, como la falta de medicinas, la injusticia, etcétera. Principalmente es lo que pienso, pero lo que más me llamó la atención, ese plan. Y bueno, he visto que hay opiniones hasta incluso divididas por este plan. Hay personas que han criticado, que han tenido el punto de vista que he comentado. Incluso estaba leyendo en la tarde que una empresaria lo quiere nominar al presidente del Premio Nobel de la Paz por este discurso. Entonces, de grandes rasgos es lo que comentaría. Bien, Marco, muchas gracias. Fernanda Martínez, adelante, por favor, Fer. Sí, Enrique. Bueno, yo voy a hablar sobre, se me quedó grabado lo de la migración, en donde nos menciona que en México ha aplicado su fórmula de desterrar la corrupción y aplicar destinos, el bienestar para el pueblo, ¿no? Que todo el dinero lo ha aplicado para el pueblo y que nos habla de la paz, que es el fruto de la justicia y que en ningún país puede ser viable hacia la migración y la miseria. También nos dice que para enfrentar el fenómeno migratorio necesitamos incorporar el estudio y el trabajo, que los que van a migrar no se vean obligados tanto a salir de sus pueblos por hambre y por trabajo o violencia, y que la migración debe de ser opcional y no forzosa, debe de ser una decisión individual y no un fenómeno.
Y también recuerdo que expuso al presidente Joe Biden que tenía una forma nueva de enfrentar la migración, lo que comentaron mis compañeros de lo que está llevando a cabo en Chiapas, que él dice que lleva con éxito, sobre lo de la plantación de las 1,000 hectáreas de árboles frutales, en donde 81 sembradores tienen empleo. Y asimismo, pues también le da empleo a 30,000 jóvenes. Y sería todo. Muy bien, Fer, muchas gracias. Muy, muy padre tu análisis. Muchísimas gracias. Sebastián, adelante. Perdón, Marco Baena, ¿ya pasaste? Ya, ¿verdad? Sí, Sebastián. Y por último, Shalom. Sebastián, adelante, por favor. Sí, profe. Yo lo que más, bueno, ahorita lo que están comentando mis compañeros, yo sí difiero un poco en lo que están comentando. Yo siento que sí, la corrupción, creo que hasta eso, yo en lo personal sí pienso que es de lo más importante, ya que la corrupción bueno, yo desde mi punto de vista lo desgloso, o sea, si hay corrupción, va a haber violencia. Si hay violencia y todas estas dos cosas también generan desigualdad. Y como lo estábamos viendo en la materia, la desigualdad es el pecado más grande de un país. Y entonces yo creo que eso ayudaría mucho. Aparte, creo que el presidente también tiene algunos puntos conscientes del estudio y quiere tener un buen plan para el plan de fraternidad y bienestar. Yo creo que, o sea, tiene un concepto bueno, pero no lo ha llevado a cabo. O sea, no se está llevando a cabo correctamente. Pero en lo que sí quiero recalcar es que yo sí creo que es muy importante lo que comenta la corrupción. No creo que sea tampoco tan relevante como lo han comentado varios de mis compañeros. Ok, no será tan relevante en cuanto a qué, querido Sebastián, perdón. No tan irrelevante. Sí, te escuchamos, perdón. Ahí se cortó al final tu voz, Sebastián. ¿Ya me escucha bien? Ya, ahí te escucho. Sí, no creo que sea tan irrelevante, o sea, la corrupción no creo que sea, como dicen, que no sea tan importante. Yo creo que sí es muy importante para tener en cuenta que yo creo que sí es de lo que se debe centrar, que sea ¿cómo decirlo? Que sí se debe centrar en eso porque yo creo que de ahí se derivan muchas cosas y también afecta, la corrupción creo que es lo principal que está afectando también a la pobreza. Ok, muy bien, Sebastián, muchas gracias. Shalom, adelante. ¿Sí me escucho, profe? Sí, perfectamente, Shalom, muchas gracias. Ok, gracias, profe. Bueno, pues para no repetir lo que ya dijeron mis compañeros, pues prácticamente siento que este AMLO, pues como que pone muy bonito su discurso, como que lo disfraza, como que algo, como si fuera realidad lo que va a pasar, pero, o sea, no sabemos si en realidad las aportaciones que él dice que van a hacer estos señores, los más ricos, sea, pues de verdad aporte, ¿no? Y pues él se enfoca mucho en, como han dicho mis compañeros, en la corrupción, pero no es todo, no todo se enfoca en la corrupción. Bueno, en lo que da el discurso, creo que no comenta mucho de la educación, pero creo que es algo también importante que debería de considerarse la educación de las escuelas y también pues en casa, ¿no? Pero porque pues, también habla de darle salario a los señores, que con eso de la migración, de poner árboles, pero no habla mucho de la educación, que creo que es uno de los aspectos más importantes que se debe de enfocar para, ahora sí que el crecimiento de nosotros como jóvenes y poder aportar a nuestro país bien. De esa Muy bien, Shalom. Muy bien, muy interesante tu opinión, muchas gracias. La última, con esa cerramos. Adrián, adelante, por favor. Bueno, yo sí creo que la corrupción es un problema enorme. Sin embargo, no creo que este sea un gabinete digno de considerarse libre de ello, no cuando entre sus candidatos había un violador, cuando cuando hay una mujer que fue apresada por desviar recursos, cuando
el presupuesto que tiene la UNAM debería ser suficiente para investigación y la verdad es que no lo es. Creo que vende ideas que no está dispuesto a seguir, o sea, y también vende algún nivel de meritocracia que falso, según yo. Ok, Adrián, muy bien, muchas gracias. Bien, vamos por partes analizando esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la clase de cómo leer un documento? ¿Se acuerdan que dimos esa clase de cómo poder abordar un documento? Y decíamos, lo primero que hay que ver del documento es cuántas partes podemos encontrar, cuáles son los temas centrales en otra perspectiva, cuáles son las ideas más importantes, ¿se acuerdan? Y por eso preguntaba yo ahorita, ¿cuáles son las ideas desde su punto de vista más importantes que ustedes observaron? Y aquí me quiero detener porque ustedes todos tienen que ver desde una perspectiva técnica, metodológica para poderla comprender. En ese sentido, ustedes tienen que enfocar mucho su atención a este discurso. Pueden ver una charla, pueden ver una película, pueden leer un libro y centrar su atención a cuáles son los temas más relevantes, porque eso les va a permitir a ustedes tener inmediatamente una dimensión completa de lo que están analizando. Ese es el propósito. Y por eso dejarles también este discurso. Que ustedes me dijeran, como lo hicieron muy bien, y con la aportación de todos, claro que completamos las partes más importantes del discurso, y la idea precisamente es esa, que ustedes vayan discerniendo. El día de mañana, cuando sus jefes les digan, oye, prepárame este documento, no te preocupes, Silvin, adelante, sigue presente con nosotros a través del micrófono. Cuando su jefe les diga, cuando su superior les diga, oye, por favor te encargo un resumen, ustedes ya tengan la estructura técnica, metodológica en la cabeza, qué es lo que tienen que hacer. Y no se angustien, no se mortifiquen, no digan, híjole, ¿y ahora cómo le entro? Recuerden lo que siempre les decía Enrique. Escuchen con atención, lean con atención y vayan viendo cuáles son las ideas más importantes que ustedes pueden captar. Para que en una primera apreciación ustedes ya tengan una lectura de corrido, una radiografía del documento y digan son 3 o 4 o 5 o 6. En este caso, este discurso del presidente se enfoca en 3 temas. El primero que él toca es precisamente sobre la corrupción. El segundo que él toca es el programa de la migración y su vinculación al programa Sembrando Vida, que lo vincula inmediatamente a su programa Sembrando Vida. Y la tercera es cómo él considera que se puede acabar con la pobreza a nivel mundial. Y lo que él propone efectivamente es una propuesta para crear un programa voluntario de aportación voluntaria y bienestar para acabar con la pobreza. Esas, digamos, serían las 3 partes del documento en esencia del discurso que estamos analizando. Entonces, técnicamente, metodológicamente ya tenemos la estructura y es algo que a mí me interesa mucho que ustedes aprendan. Por ello, les he dejado estas lecturas, que ustedes puedan leer y ir ubicando los temas más importantes, los conceptos más relevantes, las ideas más importantes que este o cualquier otro autor señala. Ese es un primer discurso. La segunda perspectiva es, ¿cómo lo vemos? Habla un presidente, y revisé la prensa internacional para ver qué decían las primeras planas de los diarios más importantes del mundo, que es el Washington Post, en Inglaterra el The Guardian, que es el periódico más importante que se lee en Inglaterra y en Europa, el The Guardian. Por supuesto, aquí en México, Reforma y el Universal también, que es muy importante que pudiéramos verlo. El País de Europa, en España, perdón, que es muy leído en la comunidad hispana, el País de España. Y que evidentemente a partir de aquí pues pudiéramos mencionarnos. ¿Saben cuántos periódicos lo pusieron el discurso en primera plana? Ninguno. ¿Por qué no lo pusieron en primera plana? Porque para ellos no es una opinión que valga la pena poner en una columna. Sencillamente por eso.
Entonces, ahí nos estamos viendo la importancia que representa nuestro presidente para la comunidad internacional. Ese es un primer punto. Un segundo punto, evidentemente, es, ¿saben ustedes cuántos presidentes estuvieron presentes ayer en el Foro de Naciones Unidas donde él estuvo? Si estuvo el presidente de Rusia, estuvo el presidente de Estados Unidos, estuvo el presidente de Canadá, el presidente de Francia, Macron, el de los Emiratos Árabes, estuvo Xi Jinping de China. ¿Saben ustedes cuántos presidentes estuvieron en el foro de ayer? Menos de 5 presidentes. Es decir, este es un foro de segunda. ¿Dónde estaban los otros presidentes? Si no estaban ahí, ¿dónde andaban? Pues en los foros de medio ambiente. ¿Por qué entonces el presidente va a este foro y no va al otro foro? Porque se los comenté, la posición que él iba a hacer una posición política, evidentemente, no una posición de análisis como lo esperábamos. La tercera cuestión sobre corrupción. Hay un índice internacional. Adrián, adelante. Justo lo del medio ambiente. Creo que fue hace como un año, ¿no? Que le restó el 80% del presupuesto que iba destinado a la protección del medio ambiente. O sea, prácticamente lo dejó morir. Ustedes ven, desapareció el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN. Desapareció el fondo. Y las grandes tragedias, él está administrando directamente el dinero. Él está asignando directamente el dinero. Él maneja directamente estos fondos. Cuando en un gobierno debe haber organismos, debe haber instituciones que se encarguen de asignar los recursos. Y evidentemente la segunda cuestión es, a nivel internacional hay organismos que miden la corrupción. Entre ellos, el Foro Económico Mundial. Ellos miden la corrupción. ¿Saben cuántos países conforman este índice de corrupción en el Foro Económico Mundial? ¿Cuántos países son los que lo conforman? Son 139 países. ¿Saben qué lugar ha caído México en los últimos 3 años? ¿En qué lugar ocupamos ahorita? Si son 139, ¿en qué lugar se encuentra México en este momento? Y ustedes pueden verlo, ¿eh? Pueden meterse a Google y ahorita ver lugar de México en el Foro Económico Mundial. ¿En qué lugar estamos? De 139 países estamos en el 135. En el lugar 135, colegas, en corrupción. En el programa de Sembrando Vida, les invito también a que se metan a los resultados que se llama el informe de resultados de la cuenta pública 2020, informe de resultados de la cuenta pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación. Y pueden entrar también directamente a la página de la ASF, de la Auditoría Superior de la Federación, y pueden buscar evaluación al programa Buscando Vida. Las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación recientemente y que acaba de publicar la semana pasada es que no están informando los responsables de este programa el destino de 1.500 millones de pesos. Hay opacidad en la aplicación de 1.500 millones de pesos. Él llega a hablar de corrupción, pero no mencionó a su hermano. Él llega a hablar de corrupción y no habla de los 150 millones de pesos el contrato que recibió su prima en Pemex. Él habla evidentemente de corrupción y no menciona evidentemente que en México no nos dicen el precio de las vacunas, ni cuántas se compraron, ni a quién se les compraron. Y además, bueno, pues es un país donde está cayendo México en ese sentido, la corrupción, pues es muy importante. Y concluiría señalando, no habla de la corrupción en su círculo más cercano, que es donde efectivamente se ha venido señalando en la prensa y a nivel internacional la corrupción imperante que hay.
La segunda cuestión sobre migración, coincido con él, ¿eh? Yo les he dicho que yo coincido con los propósitos del presidente, y se los he dicho siempre, yo coincido y seguiré coincidiendo. En lo que no coincido son la forma del método como pretende resolverlos. Y vamos hablando en plata. Él dice, deben de aprender los países de México que a los migrantes los están metiendo en un programa de Sembrando Vida. ¿Alguien sabe cuánto da al mes Sembrando Vida? Son 5,000 pesos mensuales a los que se metan al programa de Sembrando Vida. 5,000 pesos mensuales. ¿Ustedes creen que un migrante se va a quedar en México para recibir 5,000 pesos mensuales? No. Él hizo mención acaso de la caravana que está atravesando México y que ahorita ya salió de Oaxaca. ¿Hizo alguna mención de la caravana? Habló que no le hace caso a la caravana en detenerse ni en regresar a sus países de origen. ¿Y por qué creen ustedes que la caravana no se está regresando? ¿Y por qué creen ustedes que la caravana sigue adelante? ¿Y por qué ustedes creen que la caravana, como lo han dicho, nuestro destino no es México, ni la Ciudad de México? Queremos llegar a Estados Unidos. Ustedes como migrantes, si van a arriesgar la vida, ¿prefieren quedarse en México o llegar a Estados Unidos? ¿A dónde preferían quedarse? ¿A dónde preferían llegar? ¿A Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Saben en cuánto tiempo trabajando en Estados Unidos pueden tener estos 5,000 pesos? Creo que son como en unas horas, 3, no recuerdo. En 6 horas ustedes ganarían 5,000 pesos en Estados Unidos, en solamente 6 horas. Sí, Abner, efectivamente, en 6 horas. En horas, son 6 horas. ¿Tú crees que un migrante va a querer quedarse en México a ganar 5,000 pesos sembrando árboles en Chiapas? Sin que te garanticen dónde vas a vivir, dónde vas a estar. Ellos dicen, bueno, pues mejor prefiero irme a Estados Unidos, aunque me juegue el pellejo, pero si llego allá y entro, con 1 año o 2 años que yo trabaje, pues ya puedo mandar dinero o traigo yo dinero para mi país, ¿no? Que es la ilusión que tienen todos. Como yo se lo comentábamos y como dijo Orram, la migración es un derecho que todos tenemos y lo hacemos para buscar el bienestar. Así lo definió, buscar el bienestar. Queremos el bienestar para nosotros y nuestras familias. Entonces, esta cuestión del programa de Sembrando Vida, pues imagínate primero los problemas de opacidad que tiene, de rendición de cuentas el programa, de cómo se asigna el programa, ¿no? Habla y le echa muchas flores a su programa de Sembrando Vida, y por otro lado la deforestación en este sexenio ha sido atroz, terrible. Y ahora que estemos hablando con el especialista en medio ambiente, vamos a tocar estos temas de deforestación y vamos hablando a ver si se han sembrado más árboles de lo que se han deforestado o se ha deforestado más de lo que se ha sembrado. Y esto lo comentaremos. El tercer tema, el programa de aportación voluntaria y bienestar. ¿Ustedes creen así sinceramente que los ricos van a querer dar su dinero? ¿Ustedes conocen a un rico que le gusta regalar su dinero? Prefieren invertir. Sí, claro. José Mario, adelante, por favor. Vuelvo a tomar el tema ahora dándole la palabra a José Mario. Adelante, José Mario. Bueno, pues es respecto a eso de los ricos. Creo que todos ellos lo que siempre buscan es que aumente lo que tienen. No van a estar como que regalando tan fácil el dinero. Pues hay como que, no sé si sean excepciones, la verdad no sé si sea honesto como Bill Gates, que según se preocupa mucho por el mundo y la sociedad, que ha dado dinero y cosas así a instituciones de pues apoyos que ha dado de migraciones y eso. La verdad no sé si sea como, si realmente sí los dé o solamente es para generar como más popularidad. Y pues yo lo que pienso es como que no tan fácil lo van a estar dando porque
pues todavía está esa mala idea de que pues ellos solamente quieren pues estar ganando más, que les importa muy poco a los demás, en pocas palabras. Bueno, lo que yo opino. Ok, muy bien. Sí, comparto tu opinión, estoy totalmente de acuerdo también contigo. Hay ricos, muy ricos en el mundo que efectivamente una parte muy importante de su riqueza la aportan a causas. Hay fundaciones muy importantes, como la Kellogg's, la Fundación Fulbright, que gran parte de estas fundaciones, el dinero que tienen, sobre todo para las becas, para jóvenes destacados, si ustedes son jóvenes muy destacados y, por ejemplo, quieren estudiar en Estados Unidos, ustedes pueden aplicar una beca Fulbright, que son las mejores becas en el mundo, la Fulbright. La otra beca en Europa es la Konrad Adenauer, y que todos estos fondos salen de aportaciones de empresas y de gentes muy ricas y que mandan su dinero ahí, efectivamente. George Soros es otro que da efectivamente su dinero para fundaciones. George Soros es el cuarto hombre más rico del planeta. Era el primero hace 20 años, ahorita ya lo desplazaron los nuevos ricos que hemos platicado acá. El dueño de Amazon, el dueño de Tesla y el propio Billy Gates, pues ya desplazaron a George Soros. E incluso George Soros dijo, bueno, cuando yo me muera, mi fortuna no va a parar en manos de mis hijos. Se va a ir a las fundaciones más importantes a nivel mundial. Ahí voy a dejar yo todo mi dinero. Antes de continuar, Iván, adelante, por favor. Gracias, Enrique. Bueno, todo esto me recordó a algo que leí de hace poco que pasó con Elon Musk y la ONU, que la ONU le dijo que con la fortuna que él tenía podrían acabar con varios problemas del mundo, sobre todo era el hambre del mundo. Y que Elon Musk les respondió que él sin problema podía dar acciones de su compañía, si no me equivoco, era de Tesla, pero solo si la ONU le demostraba cómo iban a administrar ese dinero, y que la ONU no supo qué decir. Y también eso pues fue algo interesante de ver, porque también la mala administración por parte de la ONU se vio ahí en la forma en la que respondió Elon Musk. Ahora, fíjense, dos cuestiones. Justo iba a preguntar eso, perdón, ¿quién es Elon Musk? ¿Alguien sabe quién es Elon Musk? ¿Por qué es tan importante Elon Musk? ¿Y qué lugar de los ricos ocupa a nivel mundial? Sí, Adrián, adelante. Es el propietario de Tesla y no me acuerdo cómo se llama su compañía espacial. Además estaba haciendo una compañía dedicada a túneles subterráneos que llamó The Boring Company, entre otras más. Y el creador de PayPal, me parece. Sí, SpaceX, efectivamente. ¿Y qué lugar de los ricos ocupa Elon Musk? El primer lugar actualmente, creo. Es el hombre más rico del planeta. Eso, efectivamente, Gabriel Durán, efectivamente, es el hombre más rico. Es el hombre más rico. Y él dijo, yo sin problema dono los 6 mil millones de dólares, ¿eh? Fíjate lo que dijo. Yo sin problema dono, fíjate, 6 mil millones, ¿no? Como si, con qué facilidad se habla de 6 mil millones. ¿Saben de cuánto es la fortuna de este hombre? Iván. 288.600 millones de dólares. Así es. ¿Tú crees que 6 mil millones le va a hacer algo? Nada. Estos hombres, como muchas empresas, ganan dinero por minuto. Se cuentan su fortuna por minuto. Adrián, adelante. Bueno, había otra interpretación en la que se dice que el hombre más rico del mundo, el que realmente tiene el efectivo, porque él tiene los activos que reúnen todo ese capital, pero el que realmente tiene más dinero en su cuenta bancaria probablemente no sabe que lo es, porque hay muchas cosas que no se toman en cuenta a la hora de esas estadísticas, y además faltan los negocios ilícitos. Sí, de acuerdo. De acuerdo, pero efectivamente en términos de los estándares que hay, por términos de activos, de empresas, acciones
inversiones. Elon Musk es el más robusto, el más sólido. ¿Y tú crees que él hizo su fortuna siendo ingenuo? Teniendo nada más las ilusiones, o siendo ingenuo, racional y muy, muy estoico, muy pragmático, ¿no? Muy objetivo. Y él dice, efectivamente, yo con mucho gusto dono ese dinero, pero que me digan cómo lo van a gastar y en qué lo van a gastar para acabar con el hambre. O sea, ¿en cuánto tiempo piensan acabar con el hambre? ¿Mi dinero cuánto tiempo va a servir? O sea, ¿en un día piensan acabar con el hambre con ese dinero? ¿O cuánto tiempo va a servir ese dinero? Y fueron las preguntas que él hizo, Iván. Por eso es que la ONU no supo responder. Y efectivamente aquí de lo que se trata es que ¿cuál es el otro foro que pesa mucho y que se pusieron de acuerdo? Ahí sí ya todos los ricos. El Club de Davos. Y en el Club de Davos pertenecen todos estos hombres muy ricos y ellos son los que invitan a los presidentes a hablar a su foro. Y lo que ellos suscribieron en el foro 2020, les repito, en el foro de Davos llegaron a 4 conclusiones básicas. Fíjense lo que ellos ya suscribieron y no fue Naciones Unidas. Y que evidentemente la nota aquí es que los hombres más ricos se reúnen en Suiza, porque en Suiza está el foro donde están las empresas más ricas del planeta. Y en ese foro ellos invitan a los presidentes, a los primeros ministros. Y ellos son los que les preguntan, a ver, ¿qué piensas hacer con el problema del medio ambiente? ¿Qué piensas hacer con la democracia? Y entonces los presidentes van ahí y dan su opinión, comentan. En estos foros no ha querido ir el presidente Andrés Manuel. Ha mandado a Marcelo. ¿Y ustedes creen que le dieron la voz a Marcelo? Pues no, no se la dieron. ¿Qué es las conclusiones a las que llegó el foro de Davos y que ya se las comenté y se las voy a decir y que ahorita va a quedar mucho más en claro? Entre ellos ya firmaron un acuerdo de decir, número 1, tenemos que comprometernos a reducir las emisiones y cuidar el medio ambiente. Y dicen, los gobiernos en el mundo no lo están haciendo, tenemos que hacerlo desde las empresas. Fíjate, ojo, desde las empresas. Y tenemos que incorporar ya el concepto de responsabilidad social a nivel empresarial, porque los gobiernos no lo están haciendo. Número 1. Número 2. Tenemos que reducir la pobreza y para reducir la pobreza tenemos que incrementar los salarios y tenemos que tomar en cuenta las opiniones de los sindicatos y de los ciudadanos en el papel que tienen dentro de nuestras empresas, porque hasta ahorita no se les ha tomado en cuenta. O disminuimos la desigualdad a partir de incorporar la participación, la opinión y las decisiones de los sindicatos y los ciudadanos, o cada vez más esta brecha se va a ir anchando y esto vamos a acabar junto con el medio ambiente y junto con la desigualdad social, se va a acabar el planeta, ¿eh? O sea, no va a haber quién se beneficie con esto. La tercera cuestión que dijeron es, tenemos que disminuir la pobreza a partir de incrementar la educación, fomentando mayores posibilidades dentro de las empresas en la formación de capital humano. O sea, ellos lo dijeron. Los empresarios más ricos. Y ellos son quienes han estado presionando a los gobiernos, a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, a China, a que cambien sus posturas. Porque los presidentes se comprometen, pero de dientes para afuera, ¿eh? Se comprometen, pero no hacen nada. Y las cosas siguen igual. Ese es el problema. Y los empresarios dijeron, o cambiamos esto o esto se acaba. ¿Y por qué creen ustedes que le preocupe más a los empresarios que a los presidentes? ¿Cuál sería la razón? Porque, bueno, lo que yo pienso es que
estos empresarios, pues de ahí del medio ambiente sacan los recursos, ¿no? Claro, por Y supuesto, si no hay es una recursos, cuestión absolutamente pragmática, José Mario, por supuesto. Ellos sacan su fortuna y hacen su fortuna de los ciudadanos y del medio ambiente. Ellos no se van a ir en 3 años, en 6 años, en 5 años como los presidentes, ¿eh? Ellos van a ser los dueños de empresas toda la vida. Y si no los cuidas, y si no cuidan ellos el medio ambiente en sus países, ¿qué crees que va a pasar con sus fortunas? van a decaer. ¿Y para qué les va a servir el dinero si no hay un planeta? Para nada. No les va a Para servir. nada, porque se acaba la vida y sin vida no te sirve nada. No, nada tiene sentido. Iván, adelante. Yo siento que es muy diferente la visión que tienen los presidentes en sus naciones, que es como una visión más política, a la visión que tienen los empresarios, que es como más racional a mi parecer. Toman más Absolutamente. aspectos. Claro, son más cualitativas sus observaciones. ¿Por qué? Porque ellos sí se meten a estudiar. Los empresarios conocen sus empresas, conocen los factores que intervienen en las empresas y conocen la importancia de la planeación. ¿Tú crees que a los MOOC se le ocurrió nada más así una empresa y le pegó? ¿Tuvo suerte? Es uno de los hombres más preparados en el mundo. Es un experto en informática. Entonces, parte de la educación ahí nuevamente. La cuarta posición, fíjate la cuarto punto que dijeron los empresarios. Tenemos que acelerar la participación de las mujeres en la vida económica de nuestras naciones. Aquellos países que observamos que hay mayor desarrollo económico, mayor innovación tecnológica, más equidad, es porque las mujeres ganan más dinero. Hay países que no permiten que la mujer tenga un mayor ingreso que el hombre. Pero en aquellas naciones donde la mujer gana igual que el hombre, el desarrollo de esas naciones es mayor. Hay más inclusión social, hay más desarrollo, hay más igualdad, hay menos violencia. Entonces, con esto les digo, hay entonces factores que no únicamente tienen que ver, y como lo hemos comentado, yo coincido con ustedes, sí la corrupción es muy importante, pero la corrupción debe ir de la mano con otros esfuerzos institucionales. Y ir de la mano con otros esfuerzos institucionales tiene que ver principalmente, colegas, con la educación. La educación en todos los niveles, primaria, secundaria, vocacional, licenciatura, maestría y doctorado. Y esto tiene que ver efectivamente con igualdad de oportunidades para todos, hombres, mujeres, campesinos y gente de zonas urbanas, hombres y mujeres pescadoras, hombres y mujeres campesinos, hombres y mujeres obreros y hombres y mujeres que trabajan en el sector servicios. Pero esto implica evidentemente una política social integral. La siguiente cuestión, por supuesto, y con esto concluyo. Yo les decía que el mundo está cambiando y está cambiando de manera aceleradísima. Pero quienes están haciendo los cambios es gente que trae una planeación, es gente que trae una estrategia. Y gente en nuestro país, ¿dónde está ese plan? ¿Dónde está esa planeación? ¿Dónde está esa estrategia? ¿Dónde está esa visión de largo plazo? Son los portadores del cambio, porque esa es la parte relevante. Puedan ir levantando la mira para ir fijando metas de esta naturaleza. No es con discursos jóvenes como se va a acabar la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Son con acciones específicas. Son con compromisos. Es a partir de una planeación estructural donde todos participemos, no nada más unos. Y donde todos se vean comprometidos.
Y como dijeron muchos de ustedes, ¿cómo queremos sacar un país adelante si recortamos educación, ciencia, tecnología en nuestro país? Ahorita es este presidente, pero se acaba de ir otro que es tan malo el Pinto como el Colorado. Entonces, se cuenta cómo no está en manos de los políticos ya únicamente los cambios, colegas, del 2024. Y en 2024, ¿cuántos años van a tener y en qué año van a ir, jóvenes? Van a estar a un año de terminar la carrera, a un año de ser profesionistas. Así de rápido, ¿eh? Así de rápido. ¿Y cuántos de ustedes tienen ya en su cabeza, en sus planes, en sus metas, en su planeación estratégica, estudiar la maestría? ¿Cuántos de ustedes tienen en su planeación estratégica, en su visión de futuro, en su plan de vida, acabar la carrera y contar con certificados que garanticen que ustedes hablan 2 idiomas, examen de teacher, el TOEFL, y que ustedes hablan perfectamente otro idioma? ¿Cuántos de ustedes tienen ese plan? José Mario, Abril, eso, caray. Porque esto es lo que les va a abrir las puertas, colegas. Ya aparecieron las manos alzadas y eso me encanta. Eso me gusta muchísimo. Porque en la medida que ustedes hablen idiomas, manejen muy bien sistemas, manejen muy bien la computadora, sepan muy bien matemáticas, colegas, acaben con un alto promedio, tienen un pie en cualquier universidad del mundo, ¿eh? En cualquiera. Y pueden ya estar pensando en ser doctores a los 27 o 28 años ya con su doctorado. De lo contrario, si siguen siendo licenciados a los 28 años, su sueldo no va a ser mayor a 25 o 28 mil pesos, si bien les va. Pero si son doctores, su sueldo va a andar entre 80 y 120 mil pesos a esa edad. Y pueden estar aquí en México o pueden estar trabajando en un país extranjero. ¿Y cuál sería el objetivo, Enrique, de ser doctor y ser maestro? No es nada más el dinero, colegas, ¿eh? Como se los he dicho. Es que nos ayuden a que en sus comunidades, en su familia y ustedes mismos nos ayuden a llevar a otra realidad a este país. Que demostremos que sí se puede. Y por eso para mí tan importante que todos los días, se comprometan a cambiar ese 1% que yo les he pedido. Y que Osram decía, diario tenemos que estar generando cambios porque cuando volteemos ya somos otros individuos. ¿Se acuerdan que se los dijeron en el video? Perdón, antes de continuar, Abelardo, adelante Abelardo. No, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok. Pero bueno, ese es el propósito, jóvenes. Ese es el propósito. Y créanme que de quién va a depender todo eso, del presidente López Obrador, que ustedes cambien, del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de su tía y su papá, de su mamá. ¿De quién va a depender el cambio, colegas? De nosotros mismos. Claro, de ustedes. Y lo más importante, jóvenes, tienen que asumirlo, tienen que entenderlo. Son jóvenes privilegiadísimos. Cuando alguien les dice, muéstrame un milagro, ustedes pueden decir, un milagro suyo. Tengo mis 4 extremidades, puedo ver, puedo sentir, puedo leer, puedo ir al baño sin problemas, puedo bañarme todos los días yo sola, yo solo, puedo salir a caminar,
puedo regresar, puedo escribir, puedo leer un libro. Eso es un milagro. ¿Cuánta gente creen que no lo pueden hacer en este momento? Y si ustedes, y con eso concluyo la sesión de hoy, colegas, y si ustedes no se permiten levantar un poco la vista, levantar la mira, conocer su país, llenarse de información, manejar sus afectos, tener una nueva ética, una nueva moral, colegas, que esto es a lo que yo lo estoy invitando en esta aspiración, no vamos a poder cambiar a este país. Dense cuenta que no es un presidente el que va a cambiar el país, ¿eh? Somos todos nosotros. Y como se los he dicho, si tú quieres cambiar a México, quieres cambiar a tu familia, tienes que mostrar contigo el estilo de vida que quieres llevarlos. ¿Qué es lo que tú quieres para que lo vean en ti? Y así te puedan entender. Tienen que ser ustedes el ejemplo del cambio al cual aspiran. ¿Y cómo se llama esto, colegas? Ser congruentes entre lo que piensan y lo que dicen. Y yo les hago un desafío el día de hoy y llévenselo para toda la vida. ¿Quieren un desafío? Solamente uno. Sean congruentes en la vida. Y que lo que ustedes piensan y lo que ustedes hablan, como ustedes se comportan, sea lo mismo. Y que no digan una cosa y hablen otra. Que es lo que vimos en este discurso. Se dice una cosa, pero se hace otra. Se dice una cosa, pero se entregan otros resultados. Y parecía ser que hablase de otro país, ¿no? Porque aquí este país está de cabeza. Y parecía ser que no conoce este país. Y al final lo que vemos es que es simulación. En algún tiempo, como todos los presidentes, fueron jóvenes, fueron adolescentes. ¿Quién se preocupó por su preparación? Por su formación ética, moral, para que cuando llegaran a estos cargos realmente dieran los resultados que todos esperamos, por los que votamos por ellos. Jóvenes, les agradezco mucho, dejo esto en el tintero y les abrazo siempre con mi cariño, con mi afecto y mi respeto a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en esta clase y por estar con nosotros. Un aplauso a todo el grupo, por favor, por haber escuchado, leído y aplicarse. Y créanme, jóvenes colegas, que no es de gratis el que yo les dé la oportunidad de posponer el examen. Se lo merecen, todos le echan muchas ganas y me siento muy orgulloso del grupo. Y lo que decía en la película, no hay mala hierba, lo que vemos son malos agricultores. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, Dios les bendice, descansen. Aplauso y bonito fin de semana. Bye.